Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos en los que estamos platicando un poquito la manera de organizar nuestras ideas, cómo podemos llegarle de una forma un poquito más organizada, cómo podemos obtener variaciones de nuestras ideas y sobre todo cómo las podemos desarrollar, porque no necesariamente todas las ideas desde el principio están, digamos, de la manera más pulida posible. Obviamente con la experiencia van mejorando bastante, pero nunca está de más tener variaciones o alternativas de alguna idea que tengamos en mente. Así que hoy nos vamos a dedicar justamente a todo este concepto de probar. Normalmente la palabra probar o hacer pruebas viene con la palabra error, prueba y error. Y bueno, ya hablamos un poquito de los errores la vez pasada, no me voy a enfocar mucho en eso. Recuerden que los errores simplemente nos pueden abrir la puerta a variaciones que quizá no teníamos en mente porque justamente nos encerramos de repente en esta caja y no vemos ciertas cosas fuera de ella. Así que por lo pronto solo vamos a ver las pruebas hoy de la manera más controlada posible. Recuerden, si se equivocan y les gusta el resultado, traten obviamente de ajustarlo, pero en sí hoy vamos a hablar mucho de las pruebas, cómo podemos tomar una idea y desarrollarla y sacar estos pequeños mutantes, como yo le llamo o me gusta llamarle, estas pequeñas micro variaciones de idea que se van alejando poco a poco de la idea original. Así que bueno, sin nada más que agregar por ahora, vamos a los ejemplos. Ok, en la primera parte hice un pequeño ejemplo de esto. Obviamente voy a tomar una idea muy similar y lo primero que tenemos que hacer es mover la idea que hayamos decidido dentro de la misma forma que hayamos elegido trabajar. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacerlo en Do menor y voy a pensar en mi penta súper clásica de Do, que en este caso es... Y aquí yo quiero construir lo siguiente. ¿Ok? Es una idea muy simple. Y ahora vamos a mover esta configuración que viene a ser una cuerda, brincarse a la siguiente, es decir, de la cuarta a la segunda, y de ahí dos notas en la del medio, en la que quedó pendiente. Entonces, esto evidentemente respetando la pentatónica. Por lo tanto, y esa misma configuración la podemos empezar en lugar desde la cuarta cuerda, podríamos ir a la tercera. Pero lo importante de esto es que hay que conservar todo el plano como arquitectónico de la frase, es decir, lo que expliqué hace rato, dónde están las notas. Aunque suene igual a hacer, por ejemplo, y mucha gente haría... ¿Sí? Ya cambiaría a la hora de hacer el trabajo que vamos a hacer. O sea, está bien, eso es un ejercicio diferente, es como ver en cuántos lugares puedo tocar la misma configuración de notas, pero en este caso, como vamos a empezar un poquito más simple, lo que me interesa es esa parte, como les digo, el plano de la frase. Entonces, si yo lo copio esto acá o acá, ups, o acá, entonces tengo... Es un poquito más sencillo entender cómo está construida mi frase. Ahora, una vez hecho esto, puedo empezar a moverlo a otras frases, por ejemplo... Perdón, a otras formas. Aquí, por ejemplo, o acá. O acá, también puede ser... O... ¿Sí? Cualquier situación. Esto justamente es moverlo de manera diatónica, tanto dentro de la forma como dentro de toda la escala disponible. Entonces, ese es el primer trabajo que tienen que hacer. Mover su frase de manera que se sientan confiados a tocarla en cualquier lugar que les aparezca. Antes de que se me olvide, hay dos preguntas bien importantes que se tienen que hacer para poder entender un poquito más toda esta cuestión de la arquitectura de la frase, que justamente la primera es: ¿cuántas notas tengo en cada cuerda? En mi caso tengo una en la cuarta, una en la segunda y dos en la tercera. ¿Y en qué dirección se mueven esas notas? En mi caso es de la cuarta tengo que ir ascendentemente hasta la primera, de ahí bajar a la tercera y volver a subir dentro de la misma tercera. Entonces yo tengo como tres flechas posibles, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante.
Esto se los digo para que justamente se conserve la idea lo mejor posible y puedan manejarlo un poquito más sencillo. Como todos los temas que existen en el mundo, evidentemente cada uno tiene un cierto nivel de profundidad o un cierto número de capas de profundidad que vas conociendo conforme lo dominas, y este evidentemente no es la excepción. Lo que vamos a hacer hoy es solamente rozar un poquito la superficie de esa misma profundidad del tema, y vamos a ir por el punto más sencillo de todos, que justamente es sustituir notas. Ese es como el tema principal. Pero vamos a dedicarnos a sustituir específicamente la última nota. Quiero aclarar aquí que no es la única cosa que se puede hacer, pero repito, esto es para que sea el acercamiento lo más amigable posible. Teniendo esto en mente, vamos a agarrar la misma idea que yo hice y solo vamos a cambiar la última nota. Por ejemplo, era... y ahora va a ser... o por ejemplo... o también... o por último, si se fijan, la idea se va sintiendo diferente, incluso se siente como este avance que va teniendo, como esa evolución, el desarrollo, y solamente estamos modificando una nota. Incluso parece que estaba construyendo como una pequeña melodía con esto. Entonces, eso es lo que me interesa que vean, que no necesariamente tienen que hacer la gran modificación para que se sienta. Creo que esto ya lo había platicado antes. Entonces, modifiquen la primera nota y, por supuesto, traten de que una vez que encuentren una variación que les guste, prueben a mover esa variación en el resto de las formas. Es decir, regresaríamos con la variación obtenida al punto número 1. Por ejemplo, yo me voy a quedar con esta. Esto quiere decir que la arquitectura de mi frase cambió. Ahora, aunque tiene las mismas direcciones y la misma cantidad de notas, una nota se movió, es decir, ahora tengo una aquí, una en la segunda, una en la tercera y la última, en lugar de seguir en la tercera, se fue a la cuarta. Se podría decir que es la nota más aguda de las dos disponibles de esta cuerda. Entonces ahora tenemos... y con esa arquitectura en mi cabeza puedo pasarlo a... o a... ¿sí? O aquí. O por ejemplo acá. Ok, entonces justamente ya tengo una variación que me gustó y que vino básicamente de eso. Solamente hice una modificación. Obviamente lo pueden hacer con las demás y hay ejemplos un poco más drásticos. Por ejemplo... ¿sí? O... cualquier ejemplo es válido. Busquen cuál les gusta a ustedes y con ese pueden empezar a hacer exactamente lo mismo. Por último tenemos esta variación muy sencilla, pero para mí es una de las más interesantes, porque justamente habla de los silencios, algo que muchas veces dejamos pendiente en la gran mayoría de las cosas. Como guitarristas tenemos este mal en el que no sabemos quedarnos callados en ningún momento, entonces este es un buen momento para practicar justamente la cuestión de los silencios. Aquí obviamente también las capas de profundidad son varias, pero para no meternos en tanto rollo, lo que vamos a hacer es quitar alguna de las notas o la vamos a mutear, por decirlo así. Pueden hacerlo respetando la rítmica o no. Yo les recomiendo que si ahorita no quieren pensar demasiado en esas cosas, solamente quiten la nota. Por ejemplo, el caso más fácil de nuevo es quitar la última. Entonces esto pasa de ser así a ser así. Y esto evidentemente da pie a mover todo lo que ya hicimos, pero con esta nueva modificación, es decir... ¿sí? Por ejemplo, si quitamos la nota, no sé, la número 2, pues pasaría a ser... porque antes era... y ahora es... por ende... y si lo hago respetando la rítmica sería... porque antes era... entonces...
Pero eso ya sería como ponerle un poquito más de atención a esas cosas. Entonces no se preocupen por ahora, si no hacen la rítmica exacta no pasa nada. Al final sigue siendo una modificación que es justamente lo que nos interesa. Por lo tanto, aquí es donde empieza la característica más importante de todos estos conceptos que les estoy dando, que justamente son muy retroalimentables. Es decir, esto que hice ahorita puedo volverlo a agarrar desde el principio y hacerle todas las modificaciones otra vez. Por lo tanto, a esta nueva versión le puedo cambiar el final, ¿sí? Y ya salió algo completamente distinto, que también podría mover en diferentes formas, como hice al principio, tanto dentro de la misma zona como en todo el diapasón. Entonces, en este caso podría tener, ¿sí? Podría tener, o si le cambio a esto la nota del final, pues podría obtener, sí, todo eso se va retroalimentando. Entonces, como les digo, esto es lo que más me gusta, porque justamente las opciones se vuelven infinitas, prácticamente son infinitas, porque puedo obtener nuevas modificaciones, regresarlas al principio del proceso, repetir. Y eso que solo estamos hablando de un par de modificaciones que se pueden hacer. Obviamente hay muchas más, y entre más tenga, pues la variabilidad se hace enorme. Entonces creo que pueden jugar muchísimo con esto, porque se hace bastante interesante hacerlo así. Y a mí me gusta pensar que prácticamente puedes llegar de una idea a otra si conoces la suficiente cantidad de modificaciones. Por ejemplo, aún nos falta hablar de agregar notas o de quitarlas, de duplicarlas. Por ejemplo, por mencionar algunos de los que están ahí pendientes, falta fragmentar, falta separar. Separar no necesariamente como fragmentar, ya me van a entender cuando hablemos de eso. Pero lo que quiero que vean es que si yo modifico la idea, al menos a mí me gusta pensar que podría llegar a cualquier otra. Y eso que tampoco estamos hablando de articulaciones. Aún no se han agregado bends, no se han agregado hammer-ons ni pull-offs, no se han agregado vibratos, slides, etc. Así que bueno, esto es justamente lo más entretenido de este punto. Pruébenlo y verán que pueden obtener muchísimas opciones muy interesantes. Por ahora vamos a checar todos estos ejemplos con un poquito de contexto. Como pudieron ver, la naturaleza de estos conceptos es prácticamente infinita. Como les decía, pueden hacer un montón de cosas. Prácticamente no tiene fin el estar haciendo este tipo de ejercicios, pero los va a llevar a tener su creatividad mucho más organizada. Recuerden que el objetivo justamente de estos videos es que ustedes aprendan a organizar un poquito mejor sus ideas y poder llegar a resultados más concretos, más rápidos, sin estar divagando tanto si lo que estoy haciendo está bien, si dentro del mismo mar de cosas, como les decía la vez pasada, me puedo perder muy fácilmente. Entonces creo que esta es una manera un poquito más sencilla de llegar hacia allá. Así que bueno, la lección es justamente organícense y todas las ideas van a fluir muchísimo mejor. Como vieron, se puede hacer mucho y bastante concreto y sobre todo muy bonito sin perderse o sin complicarse demasiado la vida. Así que de nuevo, pongan en práctica todos estos conceptos. Si llegan a algún resultado interesante, estaría bien padre que me lo compartan.
o que lo suban a sus redes para ver qué tal, tener como una especie de diario virtual en el que van subiendo como sus experimentos o guardarlo en alguna carpeta de la computadora. Todos esos registros ayudan muchísimo para ver cómo va progresando. Escriban muchísimo los resultados que obtengan y van a ver que conforme lo vean con el paso del tiempo van a tener ideas un poquito más maduras y sobre todo más de dónde elegir. Así que por lo pronto eso es todo. Repito, pónganlo mucho en práctica y nos vemos por aquí en un próximo video. Cambio y fuera.